realmente y con una indicación muy acotada. Así que fíjense que hasta ahora que ha habido recientemente un antagonista del receptor de endotelina, pasaron 20, 30 años en los que realmente no había nada para hipertensión. Y por suerte, como van a ver, creo que hay unos cuantos medicamentos que van a ser muy buenos a futuro. Acá en blanco tienen muchos de los medicamentos que conocemos y que venimos usando. En naranja y el medio tienen otros medicamentos que con otras indicaciones tienen un efecto muy, muy leve, muy modesto sobre la hipertensión arterial. Y después ahora, quizás los medicamentos sobre los que me voy a detener un poco más, hay bloqueantes de endotelina duales, el aprocitentan, recientemente lo aprobó la FDA, voy a hablar de ese medicamento, el firibastat, que es un inhibidor de la aminopeptidasa cerebral. Después tenemos todos los medicamentos que están utilizando los farmacogenómicos, son aquellos que tienen como su target el angiotensinógeno hepático o los receptores de neprilisato, que tiene que ver con los péptidos natriuréticos. Dinerenona, al cual no me voy a dedicar hoy, y sí voy a dedicarme un poco más a los inhibidores de la sintasa de aldosterona, de los cuales ya hay un par por lo menos que están en etapas bien clínicas y como van a ver hay otros que están en la gatera. Así que el sistema de renina-angiotensina es clave en el mantenimiento de la presión arterial, ¿no es cierto? Y muchos de estos medicamentos tienen por objetivo. Hace un tiempo atrás salieron anticuerpos contra distintos componentes del sistema de renina-angiotensina, contra el angiotensinógeno, contra receptores. Y realmente no han avanzado, todavía hay algunos productos que se están estudiando, pero supimos de esto hace muchos años y realmente no ha habido grandes avances. Después tenemos las terapias que están basadas en RNA, que tenemos las pequeñas moléculas silenciadoras de RNA, de los cuales voy a hablar un poquito. Tenemos también aquellos que son oligonucleótidos antisense, que también tienen que ver con el RNA mensajero y por ende destruyendo lo que va a ser después la proteína. Y en general estas terapias han sido, el target ha sido el angiotensinógeno del hígado. Y tenemos terapias basadas en DNA que todavía no han avanzado gran cosa, pero también tienen por objetivo disminuir el angiotensinógeno. Como probablemente saben, el angiotensinógeno está pero muchísimo más concentrado de los niveles que después se obtienen de angiotensina 1 y 2. Así que realmente el paso limitante es la renina. Así que si la renina está activa, realmente se puede producir una gran cantidad de conversión de angiotensinógeno. Entonces poder disminuir los niveles de angiotensinógeno tiene sentido en ese aspecto. Acá tienen las dos terapias basadas en RNA, las pequeñas moléculas silenciadoras, que lo que hacen es, al separarse, forman una banda que es la guía, que se llama, que se une al RNA target, y el RISC degrada el RNA mensajero y por ende no se produce la proteína. El antisense es muy parecido, pero va y directamente se une. Este es de una sola cadena, estos son de dos cadenas. Aquí otra enzima distinta, la RNA-CH1, es la que finalmente degrada el RNA mensajero. Así que, como mencioné, estas terapias están sobre todo apuntando al angiotensinógeno en este momento. Aquí tienen, esto es de 2025, es un lindo artículo review, y tienen distintas, acá están las de anticuerpos, acá están las de DNA, como ustedes ven las de RNA están bastante más avanzados, ya están por fase 2, y después tienen otras formas de bajar la presión arterial.
Me voy a dedicar un poco a los inhibidores de la síntesis de aldosterona, porque son las drogas que van a salir más tempranamente y creo que tienen mucha promesa. Aquí tenemos la producción de colesterol, esto es a nivel de las suprarrenales, y tenemos esta enzima que es la que produce la aldosterona. La aldosterona dentro de la célula tiene efectos genómicos, así que sabemos que la aldosterona penetra en la célula, va al genoma y desreprime genes que están todos orientados a retener agua, sodio, aumentar presión arterial, y tienen efectos deletéreos como aumento del remodelado y aumento de la inflamación. Y después hay efectos no genómicos. Aquí la aldosterona se une a un receptor que es en la membrana celular y juntos penetran, pero no entran a la célula y tienen otros efectos. Habitualmente son efectos mucho más, más rápidos, porque esta otra rama requiere una serie de pasos que por lo cual no son tan rápidos. Así que los inhibidores de la sintasa son aquellos que van a producir la disminución de aldosterona directamente en su producción. Hasta ahora hemos tenido bloqueantes del receptor de aldosterona, pero no hemos tenido la posibilidad de disminuir la producción de aldosterona. Y si acá tenemos el sistema renina-angiotensina abajo y todo lo que produce, que no hace falta que entremos en detalle, lo que tenemos que entender es que cada vez que nosotros tratamos de bajar la presión arterial con nuestros medicamentos actuales, por ejemplo, vasodilatadores, o cuando usamos diuréticos, por ejemplo, y disminuimos el volumen del cuerpo, eso gatilla al sistema renina-angiotensina, aumenta la renina y se produce aldosterona que de alguna manera mitiga, disminuye el efecto que podrían tener estas drogas, y así se forma un loop de feedback, en este caso negativo, ¿no es cierto?, en el cual nosotros estamos tratando de bajar la presión arterial y el cuerpo se está resistiendo. Entonces, creo que una de las grandes teorías y posiblemente promesas es que cuando estemos haciendo eso, si nosotros podemos disminuir la defensa del cuerpo contra los medicamentos que estamos utilizando, eso va a ser de muy buen efecto, no solo por la presión arterial, sino por todo lo malo que produce el aldosterona, ¿no es cierto? Así que la droga que probablemente esté más avanzada es el Baxdrostat. Es un inhibidor de la sintasa de aldosterona. Hay estudios fase 2, se los voy a mostrar algunos, y inicialmente pensado sobre todo para aquellos hipertensos que ya están con medicamentos e hipertensión resistente. Este estudio es el 2023, este es un fase 2, en el cual están buscando las dosis 0,5, 1, 2 miligramos. Y acá tenemos los cambios en la sistólica, esto es placebo, y acá tenemos cambios en la diastólica. Y acá están viendo cómo ocurre esta disminución de presión arterial en la cantidad de días. Así que acuérdense que son fase 2, en lo cual se está buscando cuál es la dosis óptima. Aquí tienen cómo cambia y disminuye los niveles de aldosterona, cómo esto aumenta los niveles de renina, pero al tener la aldosterona suprimida, ese aumento de renina en teoría no provoca una disminución del efecto antihipertensivo. Y los cambios en cortisol. Los primeros medicamentos que salieron, como las enzimas que producen cortisol y la que produce aldosterona son similares, están en el mismo gen, están uno al lado del otro. Muchos de los primeros drogas de esta categoría inhibían mucho el cortisol, y tan es así que algunas de estas drogas hoy en día se utilizan para disminuir cortisol. Pero como ustedes ven, el Baxdrostat no tiene mucho efecto sobre el cortisol, y eso es importante. Y acá tenemos algunos de los efectos adversos que, como ven, son muy pocos. Este es un estudio con pocos pacientes en cada rama. Pero lo más importante es que lo que acaba de salir hace muy poquito, fíjense que es agosto el 30 en el New England Journal, y es la eficacia, y este es un fase 3 de Baxdrostat,
en aquellos pacientes que no tenían la presión controlada o que eran resistentes. El estudio se llama el VAX-HTN, y fíjense que esto es contra placebo, y fíjense que el placebo disminuye aproximadamente unos 6 miligramos, cuando los otros, tanto el 1 y 2 miligramos, bajan la presión arterial 14 o 15%, puntos. Así que es aproximadamente unos 10 milímetros de mercurio disminuyendo, restándole lo que se produce por placebo. Aquí tienen también las distintas dosis, dosis bajas, dosis más altas, y aquí los tienen juntos, 15 milímetros de mercurio versus 7. Esto es presión arterial sistólica. Y otra forma de verlo es qué porcentaje de pacientes podían disminuir su presión arterial a menos de 130, y aquí tenemos las dos dosis de baxdrostat en azul. Un 30% de los pacientes llega a esto, 42 y 31, dependiendo de las dosis, y el placebo, 17% de los pacientes llegan a controlar la presión arterial. Y acá tenemos los cambios de presiones arterial diastólicas, baxdrostat sus distintas dosis y baxdrostat los dos grupos juntos. Importante mirar efectos adversos, ¿no es cierto? Así que efectos adversos serios, fíjense que son muy pocos los pacientes comparado al total en ambas ramas. No hay grandes diferencias en aquellos serios, no hay diferencias en muertes. Y habitualmente lo que uno siempre está buscando es qué va a pasar con el potasio. Al inhibir aldosterona, el potasio sube. ¿Y qué pasa con hiponatremia, no es cierto? Así que en hipercalemia, aquí tienen 7,9% versus 2,7%, así que son drogas que van a subir el potasio. No se sabe si comparados con inhibidores de los receptores, de los MRA, cuál de los dos va a ser en mayor cuantía, pero es de esperar que estas drogas vayan a subir un poco el potasio y vayan a producir un poquito más de hiponatremia que el placebo. De nuevo, 21 pacientes de 260 es aproximadamente el 10%. La otra droga que está en camino es lorundrostat. Acá está el estudio fase 2. Fue un estudio hecho en Estados Unidos, randomizado, doble ciego, y ya ajustado a placebo, esta droga disminuyeron casi 8 milímetros de mercurio la sistólica, y en otra parte del estudio, en el cual se iba aumentando la dosis, aproximadamente casi 7 milímetros de mercurio. Aquí tienen con distintas tablas cuánto disminuyen comparado con placebo, y los cambios de presión arterial a las 4 semanas y el panel A a las 12 semanas. Efectos adversos: hubo más hipercalemia en lorundrostat, dependiendo de la dosis, si se ajustaba, versus placebo, en la que no hubo. Un poquito más de hiponatremia que el placebo. Acá están los niveles de potasio sobre el tiempo, cómo suben. Acá están los niveles de sodio, que bajan. Filtrado glomerular estimado no cambia mucho. Y ahí tienen por cistatina o por creatinina. Así que creo que estas drogas realmente van a estar disponibles pronto, y creo que realmente van a ser una adición a lo que hoy en día tenemos. Tendremos que determinar el tiempo si es algo que puedes usar también con el receptor, y si eso va a ser aditivo, va a tener algún efecto extra. Hay que ver que no sean aditivos también en sus efectos adversos. Así que esas son muchas de las incógnitas que todavía no conocemos. El silebesiran, como se los mencioné anteriormente, es un RNA silenciador pequeño. Este se une al ARN mensajero del angiotensinógeno en el hígado. Los estudios completados han sido de fase 2.
Y es muy novedoso porque fíjense que a la droga, que es esta, la parte de acá del doble cadena, se le une una molécula que tiene receptores solamente a nivel hepático. Así que la droga va y actúa solamente a nivel hepático, se libera la droga y como mostré anteriormente, una de las cadenas se une al ARN mensajero y se produce la degradación del ARN mensajero, por ende con la disminución de angiotensinógeno y de todo el sistema por ende. Este es el estudio fase 2, fase 1, el fase 2 está a punto de salir. Ahí tienen los distintos grupos. Son, como ven, muy pocos pacientes en fase 1 y simplemente lo que están buscando es cuál es la seguridad del paciente y de a poquito buscando dosis que hacen las distintas dosis de esta droga. Interesante en que ustedes ven que aquí disminuye la presión arterial con estas drogas, y acá la han puesto 100%, pero cuando se agrega irbesartán no hubo una mayor disminución de la presión arterial, lo cual es interesante desde el punto de vista que pareciera ser que se está inhibiendo bastante al sistema renina-angiotensina. Aquí tienen las disminuciones de presiones arteriales, sistólicas y diastólicas, las sistólicas en naranja y las diastólicas en celeste. Lo tienen como cambio desde la basal, tienen semanas 6, 8, 12 y 24. Así que parece ser un efecto que continúa, no es simplemente algo efímero. Otra categoría distinta, que ya, como les comenté al principio, ya hay una droga que está autorizada por la FDA de uso en Estados Unidos, son los inhibidores de la endotelina. La endotelina es una droga muy interesante porque tiene receptores, ahí los ven, ETA y ETB, que cuando la endotelina actúa sobre el músculo liso se produce vasoconstricción. Pero cuando la endotelina actúa sobre su receptor ETB, que está en el endotelio, eso produce liberación de óxido nítrico y produce relajación. Así que dependiendo de las características de cada molécula, puede producir más de uno que más del otro. Las endotelinas a nivel renal son sumamente dañinas. Fíjense que producen que se pierdan proteínas, se produce una mala configuración del citoesqueleto de actina, produce agregación plaquetaria, produce proliferación, migración y contracción de la célula mesangial, produce constricción de la arteriola aferente. Y a nivel túbulo intersticial, activa los macrófagos y produce infiltrado de células inmunes y producción de citoquinas con la consiguiente inflamación. Así que les mencioné el aprocitentan, fue aprobado en Estados Unidos el año pasado, tiene un nombre comercial Trivio, y el estudio por el cual se basó para el tratamiento de hipertensión resistente se llama Precision. Hubo 730 pacientes que recibieron el medicamento, y lo que se encontró es que disminuyó la presión arterial sistólica 15 milímetros de mercurio en la semana 4 comparado con placebo. Esta droga todavía no la tenemos. Aquí tenemos el estudio en sí. Fíjense la disminución de presión arterial que ocurre inicialmente. Al principio fue contra placebo, ahí ven la diferencia en la parte 1. Después se utilizó solamente la dosis alta de aprocitentan, en el cual se produjo una reducción de presión arterial hasta la semana 36. Y interesantemente, después a estos pacientes los dividieron en aquellos que siguieron con la droga y aquellos que pasaron a placebo, y fíjense que hay una diferencia importante de presión arterial. Y además se hizo el estudio con presión ambulatoria,
y ustedes ven que es un medicamento que puede ser utilizado, que disminuye la presión arterial en forma bastante importante a lo largo de todo el día. Así que muy probablemente termine siendo una droga que se utiliza una sola vez al día. En cuanto a los efectos adversos, uno de los efectos adversos más comunes es el edema, y eso ha sido común en general con todas las drogas inhibidoras de endotelina, así que, es algo que hay que tener cuidado. Se produce un poco de anemia también, no en gran cantidad, pero sí se produce. Y a veces hay que tener cuidado con alteraciones hepáticas, que se dan sobre todo con las dosis más altas. Aquí tienen los distintos inhibidores de endotelina, de receptores de endotelina que se han utilizado y sus distintos estudios. Así que este también es un lindo artículo para aquellos interesados. Así que en pacientes con diabetes tipo 2 se utilizó el radar, fueron los estudios radar y avosentan, en los cuales las drogas fueron atrasentan y avosentan en distintas dosis, como ustedes ven. En IgA, el estudio PROTECT fue contra sparsentan, en el cual fue sparsentan versus irbesartan, en el cual demostró que hay mejor disminución de proteinuria. Así que es una de las razones por las cuales se utiliza el sparsentan y muy probablemente reemplace a los ARB en esta enfermedad a futuro. Y después, por último, tenemos aquellos que usaron Sibotentan, y acá Sparsentan también se utiliza en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, el estudio Duplex, que demostró que había diferencias con respecto al irbesartan. Y por último, el Sibotentan, y en este caso se utilizó además de dapaglifosina, y la indicación aquí era pacientes con CKD. Así que aquí tienen el estudio el CENIT, en el cual dapaglifosina solo versus Sibotentan y dapa en distintas dosis, cómo se disminuye el líquido extracelular, cómo cambia de peso, así que como les dije, estas drogas tienden a retener líquido y aumentar de peso, pero con la utilización de dapaglifosina disminuyen el peso y además el líquido extracelular. Así que aquí arriba tienen las drogas de las cuales he hablado. Aquí, también he hablado sobre las endotelinas con sus distintos receptores. Hay estimuladores de la guanil ciclasa soluble que están en desarrollo. Todavía no han... perdón, ¿dejé de compartir o no? No, está bien. No. Así que el aumento del GMP cíclico produce vasodilatación y eso se puede hacer tanto estimulando la guanil ciclasa soluble como también inhibiendo la lisis del GMP cíclico por la PDE5. Así que los inhibidores de PDE5 hacen que el GMP cíclico dure más tiempo y por ende produce vasodilatación más duradera. La otra droga que quiero mencionar es el firibastat. Es un inhibidor de la aminopeptidasa A y inhibe el sistema renina-angiotensina, pero solamente a nivel cerebral y por ende reduce el tono simpático, reduce la vasopresina. Ya están en estudios en fase 3. Pareciera ser eficaz y sobre todo en pacientes de raza negra. Aquí tienen un esquema del sistema renina-angiotensina a nivel cerebral. La aminopeptidasa es la droga que produce el pasaje de angiotensina 2 a angiotensina 3 y al inhibirla se produce disminución de presión arterial y de las hormonas mencionadas. Y aquí tienen otro, este también es un muy lindo artículo de revisión, que como ustedes ven es bien reciente,
Y acá tenemos las distintas. Fíjense que Baxdrostat, lorundrostat, y hay otros dos más que ya están siendo probados. Acá tenemos los inhibidores de la aminopeptidasa, que además de Firibastat, hay otra que se llama S33. Aquí tienen las drogas basadas en RNA y ya con los nombres comerciales o digamos, por lo menos de la droga que se llaman, que es para el ARN mensajero de la angiotensina y el silvesirán, que ya se los mencioné. Hay drogas, el MANP, que es un análogo del péptido natriurético, que está empezando a ser estudiada. Aquí tienen los antagonistas de endotelina, sobre todo para hipertensión, está el aprocitentan y el darucentan y bosentan están siendo testeados con la indicación de hipertensión. Y después, muy interesantemente, hay inhibidores de la NH3 intestinal. Uno de ellos tiene este nombre y número, y el otro es el tenapanor. Y lo que hacen estas drogas es disminuir la absorción de sodio a nivel intestinal, tratando de disminuir el sodio por un mecanismo, el sodio corporal total. Siempre hemos tenido diuréticos que lo sacan del cuerpo. Esto es disminuyendo la cantidad de sodio que se puede absorber a nivel intestinal. Así que bueno, así que en resumen, por suerte, después de muchos años, finalmente tenemos medicamentos antihipertensivos en estudio. Creo que los inhibidores de síntesis de aldosterona son los que más prometen. Hay que ver todos los medicamentos que tengan por objetivo el sistema renina-angiotensina. Veremos si se pueden utilizar juntos, ¿no es cierto? Tanto los que ya tenemos como muchos de estos nuevos que se les he mencionado, y ver cuánto de inhibición del sistema renina-angiotensina es beneficioso y cuánto no lo es. Ya tenemos el ejemplo de los inhibidores de renina, que además de Yecawara, la verdad es que no producían un gran efecto en la presión arterial y produjeron un poquitito más de efectos adversos. Así que probablemente muchas de estas drogas sean similares en su efecto. Es poco conocido si las vamos a poder utilizar muchas de ellas en forma conjunta. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, genial. Al menos es prometedor el panorama. Sí, sí, tenemos esperanza. Durante 20, 30 años no teníamos nada. Sí, sí, hay muchas moléculas nuevas en cambio, por lo visto. Vamos a darle la palabra al doctor Matías Viene, que levantó la mano. Bueno, hola Doc, ¿cómo andas? Buenísima la charla. Gracias, Eh, Matías. Son medio aburridos esta, qué sé yo, pero bueno. no, a mí lo que me disparó esta charla, como y ya desde antes con estos nuevos antihipertensivos y con los antihipertensivos en general, es si vamos a tener que también hacer un esfuerzo más grande por fenotipificar los hipertensos. Para decir, che, porque si no vamos a tener 1000 fármacos, vamos a querer bloquear todo y vamos a hacer gastos y efectos adversos. Entonces, yo creo que por ahí, yo lo digo por mí, a lo mejor otro me dice, che, yo no, pero yo creo que por ahí estamos como acostumbrados por inercia y por guías a decir, che, este es el primer antihipertensivo que va y no la estudiamos bien a la hipertensión. Entonces, creo que ahí hay una falla, ¿no es cierto? Y probablemente con toda esta disposición sea un lío. No, tal cual, Matías. Yo creo que lamentablemente no conocemos el mecanismo de hipertensión en la mayoría de los pacientes y debe haber muchos mecanismos. Y por eso ha sido difícil encontrarlos, ¿no es cierto? Creo que si fenotipiamos mejor vamos a poder ser mucho más selectivos en las drogas que utilizamos. Y ya que están, les aviso, estamos justo ahora en un protocolo de hipertensión en enfermos renales con Baxdrostat. Así que si tienen pacientes, estén dispuestas, creo que realmente es una droga prometedora. Vamos a ver qué termina pasando, pero parece muy prometedora. Muchas gracias, Doc. En el chat, Doc tiene una pregunta, Andrés Palomar.
Escribí así algunos de los estudios, incluyó pacientes en diálisis. Sí. No, 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 todavía no. Creo que muchas de estas drogas inicialmente lo que trata de hacer la industria es diferenciarlo de lo que ya tenemos, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que siempre tratan de hacer. Y lo lindo es que cada vez que aparece una nueva droga, te va a enseñar algo más de fisiología, porque al poder bloquear otras cosas y ver qué pasa, todas las drogas, las clases de droga y familias de drogas que han ido saliendo nos han ido enseñando mucho, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa parte va a ser linda, pero hasta ahora lo que tratan de hacer es de diferenciarse en un medicamento que, por ejemplo, sea bueno para hipertensión resistente. La amplia mayoría de las drogas en fenotipos no seleccionados, como dice Matías, te baja la sistólica 8 o 10 milímetros de mercurio. Entonces, digamos, tener otra más que hace lo mismo, tendría que recorrer un caminito muy largo para que sea aceptada como droga de primera elección. Entonces, la mayoría lo que está tratando de hacer es de buscar en los resistentes y posicionarse ahí, ¿no? Mateo José Cedí le pregunta si los inhibidores del sistema simpático que presentó sería efecto semejante al alfa-metildopa o a la vieja clonidina. Así que me imagino que está preguntando por los inhibidores del sistema angiotensina-renina a nivel cerebral y por ende que disminuye el simpático. Esto va a tener un poco más de efecto también sobre el sistema renina-angiotensina, que clonidina y metildopa no lo tienen tanto, ¿no? Así que es de esperar que tuvieran un poquito más de efecto. Pero no lo sé a ciencia cierta, Mateo. ¿Alguna otra pregunta o comentario para el doctor? Y acá Mateo, Ahí. de vuelta, ¿los antiendotelinas qué efecto real tendrían sobre la albuminuria? Tiene un efecto importante. Así que realmente todas las drogas, todos estos antirreceptores endotelina que se han probado disminuyen la albuminuria. Tan es así, y ustedes saben que antes siempre la FDA exigía eventos duros, y eso era lo difícil de aprobar drogas, porque bueno, requerían mucho testeo. Hoy en día, por ejemplo, para IgA y para algunas otras enfermedades, se acepta la albuminuria como un marcador intermedio. Habiendo dicho eso, creo que me han escuchado decir más de una vez que probablemente la albuminuria del diabético no sea la misma de IgA, etcétera, pero en esas enfermedades tiene un efecto muy importante sobre la albuminuria y por eso es que, por ejemplo, el sparsentan ya se utiliza en Estados Unidos. El Sparsertan, Doc, en focal y segmentaria, hablamos de focal y segmentaria secundaria, ¿no? Por hiperfiltración, o había primaria también en No, ese primaria. estudio. Sí, sí, primaria. Ajá. Sí, sí. Así que dice Mateo, así que podría ser nefroprotector. Sí, sí, sí. Digamos, la albuminuria es un marcador intermediario no tan bueno, ¿no es cierto? Hay gente que tiene enfermedad renal avanzada, nunca tuvo albuminuria, hay gente que tiene muchísima albuminuria y lo seguís por años y nunca deteriora la función renal, así que, pero en general, 50-60% de los pacientes cuando vos disminuís albuminuria, eh, podés demostrar con puntos finales duros de que estás nefroprotegiendo. Así que yo soy bastante crítico de utilizar la albuminuria como como efecto intermedio. Hay muchos estudios que demuestran que vos podés bajar albuminuria y los eventos duros no bajan. Entonces, creo que todavía es un área que no tenemos del todo, y hay gente muy defensor de esa postura, de que si disminuyes albuminuria es nefroprotector, y hay gente que lo cuestiona. Yo hago una más si no hay Dale, preguntas. dale. Yo sigo.
¿qué precio irán a tener, Doc, estas nuevas drogas? Porque, por ejemplo, ¿por qué no comparar el inhibidor de la aldosterona sintetasa con la espironolactona directamente para ir directo al grano y decir, che, a ver, tenemos una droga vieja, conocida, que es eficaz, ¿por qué no la comparamos directamente para ver qué pasa? Es la A vos pregunta no- de muchos, me parece. Está muy buena la pregunta. Pero a vos no te iría bien en la industria. Seguro que no, no, No no, creo no. que te vayan a contratar, porque en general, viste, siempre tratan de ubicarse. Entonces, si vos de entrada arriesgás contra lo conocido, barato, Y etcétera, ¿viste? bueno, Es como una jugada, le estás jugando al pleno, ¿viste? En cambio, estas empiezan de a poquito, así. con razón no me llaman como speaker a mí de nada. Está. ¿Cómo hacemos los negocios? ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso, Mateo? Abrí el micrófono si querés. Sí, la idea es que si empezamos a comparar costo-beneficio nos quedaríamos con pocas drogas nuevas, sobre todo para el tercer mundo y lo que estamos en LATAM, nos quedaríamos con muy pocas drogas nuevas. Pero es la realidad, todo esto es por ahora ciencia ficción, habrá que esperar, no sé si yo lo veré por mi edad, pero habrá que esperar a ver dentro de 5 o 6 años cuando salgan los estudios comparativo con las viejas drogas, no vaya a ser que terminemos con la metformina y los priles, los viejos priles como las bases de terapéutica y después el resto, después de fenotipicar que debe ser algo más caro. Está bien el comentario. Eh, yo creo que sí o sí va a haber estudios comparativos. Probablemente, no sé si la industria ve que su droga es buena, lo van a hacer, y si no, lo hará gente independiente. Así que tarde o temprano tiene alguna respuesta. Pero sí, digamos, los que traen nuevas drogas es siempre la industria, y ellos lo hacen a su manera. Ojalá pudiéramos lo tuviéramos de otra manera, que de entrada ya supiera si es mejor o peor que algo que ya tenés, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Doc, ¿podés hacer un pequeño comentario de cómo actuaría el inhibidor agonista del péptido natriurético? ¿Qué ventajas tendría sobre otros diuréticos? Claro, así que, digamos, los diuréticos tradicionales nuestros lo que hacen es inhibir la absorción de sal, habitualmente inhibiendo los cotransportadores, o en el caso del ENaC, del canal de sodio, ¿no es cierto? Las endotelinas tienen, están muy basadas su liberación en cuanto al corazón, así que tiene mucho que ver con cuando estás sobrecargado, se sintetizan. Y eso va a nivel renal, y tanto a nivel intersticial como a nivel de receptores produce la disminución de la absorción de sal y la disminución de volumen. Así que nuestros diuréticos habituales los damos nosotros, ¿viste? Los damos nosotros cuando creemos. En cambio, cuando ¿cómo se llaman? Los agonistas de las peptidasas no, habitualmente no se secretan si no está sobrecargado. Entonces, la idea sería que por más que vos lo des, actuarían solamente cuando está sobrecargado. Pero eso es una hipótesis más que... Gracias, Doc. O sea, lo Hola, ideal sería por los síndromes cardiorrenales. Sí, claramente, hepatorrenales, cardiorrenales. Hola, Patri, ¿cómo estás? ¿cómo les va? Hola Marcelo, buenísimo. Yo me fui a comprar un poco más tarde, pero tan interesante siempre todo esto. Y es cierto, una comentario como el tema de la cuestión económica, pero también en algún momento llega y se hace más accesible. Me impresionó a mí que en muchos algoritmos de sugerencia de tratamiento ya te dicen para algunas patologías que en cierto momento del algoritmo, y si no, incluye a su paciente en estudios de investigación. O sea, como que no va a haber otras formas de acceder. Me Sí. impactó que esté tan blanqueado eso.
Pero bueno, al margen de eso, seguramente sabes de un protocolo que está comenzando, que está sponsoreado por Oxford, de un inhibidor de la sintetasa con dapaglifosina versus dapaglifosina versus placebo. Pero el objetivo ahí, el endpoint es albuminuria y control de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad renal. Sí. Supongo que como un efecto, obviamente para mejorar la evolución de la albuminuria y de la enfermedad renal, es parte del control de la presión arterial, pero no lo ponen como uno de los puntos claves para controlar. O sea, acá esto es como un antihipertensivo específicamente. Sí, muy probablemente también al disminuir la aldosterona baje albuminuria, etcétera, ¿no es Claro, cierto? es como todo Eh, un combo, más con exacta- DAPA. exactamente. ¿Con qué droga lo están haciendo? ¿Con Baxdrostat o Lorundrostat? No, todavía no, o sea, figura como el nombre, digamos, de investigación. No, no, Ah, no, bueno, yo no lo tengo claro el nombre comercial. Me está parece que es bien, con Baxdrostat. Baxdrostat. Sí, sí. Yo creo que creo que ayer lo dije esto, ¿no es cierto? Muchos de nuestros inhibidores del receptor, ¿no es cierto? Del mineralocorticoideo, todavía no tenemos una buena idea de qué son dosis equivalentes entre espirona y eplerenona y finerenona, ¿no es cierto? Entonces, es difícil poder, eh, poder compararlos. Entonces, la gente de finerenona dice, nosotros tenemos estudios con puntos finales duros y claramente. Espironolactona no los tiene, espironolactona disminuye albuminuria, pero es tanto más potente bajando la presión arterial y subiendo el potasio que bueno, sería creo que muy lindo poder hacer un cabeza a cabeza con una dosis bien baja de espironolactona, que no te baje tanto la presión y que tampoco te produzca tanta hipercalemia y aumento de creatinina. Y bueno, ahí es donde tenemos una discusión, ¿no es cierto?, entre las drogas viejas y las drogas nuevas. Eh, y, y de nuevo, a veces demuestran disminución de albuminuria y a veces tienen eventos duros. Entonces, eh, eh, digamos, si no estás siguiendo todo esto, a veces es difícil decir, esta es mejor que esta, la dosis de esta es mejor que este. No sé si se entendió el concepto, pero Sí, 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 perfecto. Yo creo que va un poco por ahí, por el tema de las reacciones adversas para justificar las nuevas drogas. Y con todo el dolor del alma, y lo que saben, estoy casada con un cardiólogo y vos que trabajás mucho con los cardiólogos, tenemos que involucrarlos porque cuando ellos se meten y empiezan a meter pacientes, tenemos como más número, volumen y con dolor en el alma, tengo que decir, cuando las glifosinas las tocaron los cardiólogos, explotaron en estudios, en información y todo. Por ahí ellos no están, o sea, están convencidos de estos inhibidores de la aldosterona, del receptor, de la sintetasa, pero es como que tienen tanto pánico al potasio que eso los limita mucho, que nosotros los nefrólogos en eso somos mucho más kamikazes, digamos así, que por ahí eso los limita más a usarlo. O sea, no lo imagino un cardiólogo poniendo ni siquiera aldactone a un paciente con insuficiencia renal crónica. Pero no, bueno, por ahí está no el van a desafío. perder el miedo. Acordate que le están metiendo catéteres a todo el mundo que se está muriendo, así que Ojalá. Bueno, excelente. Sí, hay que pasar desafíos para poder, cuesta, ¿no? Porque yo no me voy a olvidar de una charla que vi tuya en un congreso de cardiología hace mucho tiempo, pero que era vos hablando de albuminuria, ¿por qué sí y por qué no corregirla? A mí me voló la cabeza, dijo, ¿cómo que no vamos a corregir la albuminuria? Pero está bueno poder plantearse esas cosas en la cabeza distintas como una visión para ampliar justamente el pensamiento. es- Es no, difícil como nefrólogo decir, la albuminuria no modifica nada. eso es porque le dimos bola mucho tiempo a Remusi y él tiene razón, pero no en todo el mundo. Mm. Entonces, ya ha habido, aún en diabéticos, ¿no? 3 estudios en los cuales claramente con tu intervención bajas la albuminuria, pero después miras eventos duros y son iguales. Entonces, no, hay algo que está faltando. Y Sí, yo fíjate creo que vos, es inhibidores tan Inhibidores de complejo SGLT2 no Mm. tienen nada que ver con el sistema de renin-angiotensina, albuminuria, bla, 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 y nefroprotegen aún en gente sin albuminuria. Entonces,
tiene que haber claramente otras cosas que si no tenés otras herramientas, siempre estás encasillado en lo que vos crees que es el mecanismo, ¿no es cierto? Sí, yo cuando vos cuestionaste cuando dijiste lo de aluminuria y que está en cuestión, creo que es el punto crítico que llegamos siempre en nefrología, los marcadores biológicos. Seguimos controlando creatinina, cuando todos sabemos que cuando la creatinina se eleva llegamos recontrarrenil tarde. Creo que la albúmina se está transformando en algo así. Y el problema que tuvimos mucho tiempo es que la gente estaba fija con la albuminuria, ¿no es cierto? Entonces, no dejaron de fumar, siguen con sobrepeso, la colesterol por las nubes, y estás chequeándole la albuminuria todos los años, a ver, ¿viste? No tiene sentido eso. Es más fácil tomar un remedio que cambiar hábitos, por ahí va. Sí, no, aparte siempre estamos reclasificando, por las dudas alguien se nos escapó con el riesgo, y en realidad, si todos pudiéramos bajar peso, colesterol, azúcar, presión, etcétera, no, la albuminuria no sería tanto tema. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Saludos. Chao, chao. Hasta luego.